desde Colón y General Paz, desde una grúa elevada de la marcha que se está desarrollando en el centro de las calles de la ciudad durante esta mañana en defensa de las instituciones democráticas. De aquí se pueden ver claramente las grandes pancartas que identifican los diferentes sectores. Las columnas que se encaminan por la avenida son bastante compactas, van, ustedes lo pueden ver, de vereda a vereda y se extienden aproximadamente por una cuadra, es decir que el final de la columna termina en la esquina de Tucumán y Colón. Y sobre el cierre de esta crónica por aquel entonces de Edgardo Moreno para Canal 10, los principales líderes políticos venían prácticamente abrazados, dos contendientes de muchos años en la política cordobesa como eran Eduardo Angelos y José Manuel de la Sota. Fue, digo, también para la visualización de toda la gente la máxima expresión de defensa de esta democracia, ¿no? Sí, eso también denota un cambio en la cultura política porque hubo un fuerte apoyo de todo el arco político al gobierno radical, a los gobiernos radicales, al gobierno de Alfonsín en el nivel nacional y bueno, en el caso de Córdoba, al gobierno de Angelos. Y de hecho, los partidos firmaron el acta de compromiso democrático que fue suscrito por todos los partidos políticos. De la misma forma en que veíamos en el tape de Córdoba a Angelos abrazado a De la Sota y a... Estaba Balestrini, Mario Negri, sí. Grosso. En Buenos Aires también es típica esta imagen de Alfonsín al lado de Cafiero. Ahora, ¿no jugaban igual todos los partidos políticos o algunos tenían tal vez cierto compromiso con lo que había sido el proceso de alejamiento de los militares del poder? ¿Cómo se conversó eso y cómo actuaron los partidos y los principales dirigentes políticos? ¿Lo recuerdan? La reacción, Julio, no fue solamente de los dirigentes políticos, fue empujada por la sociedad. Yo creo que había una conciencia social muy clara del riesgo que se corría con el levantamiento militar, la fragilización de la democracia, un condicionamiento del poder militar sobre las instituciones democráticas. No fue, creo, en apoyo estrictamente ni al partido de gobierno ni al gobierno en sí mismo, sino en apoyo al sistema y por eso la pluralidad de los participantes, ¿no? Creo claramente que hubo realineamiento en los partidos ahí. También los partidos en aquellos momentos mayoritarios, el radicalismo y el peronismo, tenían adentro sesgos distintos respecto del problema militar, de la cuestión militar. Y creo que aquellos que habían hecho una lectura más adecuada, más adaptativa, más inteligente de lo que fue el fenómeno del triunfo de Alfonsín en el 83, fueron aquellos que impulsaron y se plegaron y fueron a la cabeza de la movilización. La mayoría de los dirigentes del peronismo renovador de ese momento, por ejemplo. Por eso, De la Sota en Córdoba, Cafiero en Buenos Aires, claro, ¿no? Había la dirigencia ortodoxa del peronismo que había quedado todavía en la defensa de la autoamnistía y de la impunidad para los crímenes de la dictadura, quedó a segundo plano en esa manifestación. Y la sociedad se encolumnó en aquello que significaba políticamente la defensa del sistema. Claramente liderada por Alfonsín en el caso del radicalismo y por el peronismo renovador en el caso del PJ, ¿no? Bien, ahora Manuel, en medio de toda esta situación, el gobierno de Alfonsín ya había dado la orden de que fuera aplacada esta exposición de los militares que no estaban de acuerdo con el inicio y la convocatoria de Barreiro o los juicios militares en la República Argentina. Todo se va encaminando precisamente a una resolución parcial del conflicto en donde el principal protagonista en algún momento fue Raúl Ricardo Alfonsín. Sí, de todos modos había como dos cuestiones que se venía dirimiendo, tanto en la sociedad como en los partidos políticos. La cuestión militar y la cuestión democrática. En la cuestión militar había como más matices, pero ya desde la multipartidaria y ya desde la caracterización incluso dentro de algunas fuerzas políticas, pongo por caso el propio PC, que debatía en sus congresos cuán dura era la dictadura de fulano y de mengano. Entonces había matices en lo que era la interpretación de la cuestión militar. Lo que sí irrumpió con mucho mayor claridad y de manera mucho más homogénea fue la cuestión democrática. Entonces,
dentro de la defensa de la cuestión democrática había mucho más consenso, porque en esa misma marcha uno podía encontrar matices sobre la interpretación de la cuestión militar, pero había una mayor sintonía respecto a lo que era la defensa de la cuestión democrática. Y el pueblo acompañó y lideró en algunos casos, porque también, si recordamos, la plaza llena, vitoreando a Galtieri, con incluso buena parte de la multipartidaria siendo convocada a Casa Rosada en defensa de lo que era esa guerra contra los ingleses, 5 años después, o poco tiempo, el menor tiempo de lo que dura un periodo democrático de 6 años en aquella época, ese mismo sujeto social, ese sujeto popular, terminaba generando una manifestación espontánea claramente en defensa de la democracia, cuando en aquel otro momento no estaba todavía incorporada esa cuestión. Y yo creo que ese ha sido el gran avance de lo que ha sido, digamos, el liderazgo del alfonsinismo, porque fue alineando al resto de la fuerza a una homogeneidad y a un consenso sobre la cuestión democrática, e incluso permitiendo matices sobre la cuestión militar, que pervivieron a Alfonsín. De hecho, buena parte en el año 2000, la autocrítica que Néstor Kirchner hace en nombre del Estado se refería a que no se había avanzado lo suficiente respecto a el avance sobre la cuestión militar. Y me parece que estos dos movimientos han seguido estando, y hoy tenemos otra derivación de lo que sería... En todos casos, digamos, una duda acerca de los instrumentos para el juzgamiento de los militares y el alcance de la aplicación de esos instrumentos. Pero sobre la impunidad de los militares no había duda. Ahí yo creo que había una unanimidad de criterios. Y como había dicho al comienzo Gabriela Closa, hubo un compromiso muy serio de Raúl Alfonsín, que ya en el acto de cierre de campaña, antes de las elecciones, una de las cosas que había prometido precisamente era hacer juicio por los crímenes de lesa humanidad. Les propongo que veamos, para darle un cierre a todo esto, la solución que dio Alfonsín. En algún momento, con la gente convocada y él en el balcón, les anunció que iba a dialogar con los militares carapintadas para ver si lograba poner fin al conflicto. Recordamos ese momento histórico. Podría tratarse de la máquina militar que condujo al presidente de la Nación y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas hasta Campo de Mayo. Ahí está el edecán presidencial, ciertamente, y el doctor Alfonsín, que baja en el helipuerto de la Casa de Gobierno. Compatriotas, ¡felices Pascuas! Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Di instrucciones a los mandos del ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. La casa está en orden, la frase que ha quedado para la historia. Me quedan apenas 4 minutos y me gustaría que cada uno de ustedes pueda hacerme una síntesis de lo que fue esta resolución del caso, que no terminó aquí, por supuesto, ¿no, Gabriela Closa? No, no terminó aquí y lamentablemente las palabras de Alfonsín fueron interpretadas como una claudicación, porque en realidad hubo una claudicación del gobierno civil, del poder civil frente a las presiones de los militares. Y la conclusión formal de esta situación fue la sanción inminente, porque para el mes de junio se presentó ante el Congreso de la Nación el proyecto de ley de obediencia debida y ese proyecto fue aprobado. Entonces, con la sanción de esta ley, con la ley de obediencia debida, se establecieron los 3 niveles de responsabilidad
y las cúpulas militares, o sea, los integrantes de las 3 primeras juntas que ya habían sido juzgados, quedaron como los únicos responsables de las violaciones a los derechos humanos. Hubo algunos delitos que no fueron comprendidos por esta ley, como por ejemplo la sustracción de bebés. Y el cambio de identidad de las personas. Claro. Esos delitos no fueron comprendidos por la ley de obediencia debida. Pero muchísimos represores que habían sido identificados gracias al juicio quedaron en libertad y quedaron como máximos responsables y en algunos casos únicos responsables los integrantes de las juntas que ya habían sido condenados en el juicio del 85. Bien, y tuvo que pasar bastante tiempo para que se empezara a hacer justicia ya con otra mirada. Hasta hemos tenido indultos en la historia por venir, ¿no? Pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Edgardo, Manuel, esta resolución, ¿qué les dejó a ustedes? Y de hecho, como comentaba Gabriela Closa, la experimentación que ha significado en la evolución de la justicia en la Argentina después de la dictadura. La frase que dijo Alfonsín de que la casa estaba en orden no era cierta. La casa no estaba en orden y la prueba es que el conflicto continuó después, incluso después de su gobierno, sí. ¿no? Incluso tenemos ramificaciones hasta el presente de un problema enorme, de larga data, ¿no? Y hasta los Carapintadas casi como convertidos en un partido político, ¿no? Luego, sí, digo, la candidatura de Aldo Rico, el modelo de Aldo Rico, sí. Pero sí creo, yo en aquel momento tuve la percepción que ella decía de que había sido una claudicación la de Alfonsín, ¿no? Atada luego a la sanción de las leyes del perdón, como se decía, sí. El punto final y evidencia de vida. Sin embargo, hoy en retrospectiva no lo siento así. Creo que hizo exactamente todo lo que pudo haber hecho para defender el sistema, lo hizo. No había otra forma. No había otra forma. Veo esas imágenes, la corajeada cívica que se mandó Alfonsín, que podría haber terminado con él apresado en Campo de Mayo, ¿no? Y eso sí era un golpe ya. Sí, sí, sí. De ir él en persona a intimar que depongan la actitud. Y luego sostener su política de derechos humanos hasta donde las condiciones y la correlación de fuerzas sociales le permitió. Yo creo que él lo debe haber percibido hasta que se murió aquel momento como una claudicación, pero yo creo que no lo fue. Manuel, y respecto a esto, ¿es la única carta que le quedaba a Alfonsín ir y hablar con los Carapintadas y exponerse como se expuso? Yo creo que en la frase famosa, la casa está en orden, que ha sido, a mi juicio, opacado la continuidad de esa frase, porque esa frase dice, la casa está en orden, no habrá más derramamiento de sangre en Argentina. El vitoreo de la primera parte hizo entronizar ese principio de frase, pero lo que verdaderamente, a mi juicio, se intentó en aquel momento, evitar el derramamiento de sangre y conceder eventualmente cierto desordenamiento de la casa o dilatar en el tiempo otro ordenamiento, porque me parece que la víscera que más atrajo, digamos, la responsabilidad política, que es lo que un poco yo comentaba que también pasaba a quien tomamos decisiones en los medios, es hasta qué punto el derramamiento de sangre, recuperar de nuevo la historia reciente del derramamiento de sangre, que no era solamente la sangre fratricida entre hermanos, la sangre derramada también en Malvinas, operaba como un condicionante mucho mayor, y eso se defendió, y esa parte de la frase ha quedado, a mi juicio, injustamente olvidada respecto a la de la casa está en orden. Bueno, de todas maneras hemos tenido este espacio aquí en la pantalla de Canal 10 para recordar el levantamiento Carapintada, quienes fueron sus protagonistas, pero también estos otros detalles, el momento histórico y también el trasfondo de todo esto. Por eso le quiero agradecer a Gabriela Closa, muchísimas gracias por participar, a vos Manuel San Pedro y a vos Edgardo Moreno, por todos estos recuerdos y este análisis a tantos años, pero que son realmente muy ricos como para que sepamos verdaderamente lo que pasó en esa oportunidad. Vamos a la última pausa, ya volvemos para el final.